Buenas tardes para todos y todas. Hoy desde la Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería quiero enviar un saludo muy especial. Estoy en un sitio poco común hoy por cosas de trabajo y entonces voy a dar una live más cortica porque pues no puedo incomodar a las personas que están entrando y saliendo de este sitio. Quiero saludar a Majo, que se acaba de unir. Muchas gracias por estar. Hoy entonces no voy a dar muchos avisos. Hoy vamos a hablar del currículo versus la didáctica y la innovación educativa. ¿Por qué quiero hablar de este tema? Pues porque hay una relación congruente entre el currículo y la didáctica, como lo vamos a ver más adelante, y la innovación educativa, que es la que marca hoy en día esas proyecciones hacia el futuro que vamos a tener. El currículo, entonces, ambos se complementan porque garantizan esa enseñanza eficaz y coherente con los objetivos formativos. Lo vamos a ver muy bien. El currículo guía ese proceso educativo, lo que se debe enseñar y aprender en el contexto. En cambio, la didáctica es la rama que se ocupa de cómo enseñar y cómo facilitar ese aprendizaje. ¿A través de qué? De estrategias, métodos, recursos y formas de evaluación. Sigo saludando aquí a Maja, que se acaba de unir. Las otras personas esperamos que se vayan uniendo. Entonces ese currículo guía la didáctica. ¿Por qué? Porque le establece esos marcos y metas que se deben alcanzar. La didáctica es la que le da la vida al currículo, la que alimenta ese currículo, la que lo adapta al contexto, la que caracteriza al grupo y transforma esas experiencias de aprendizaje reales, y esos contenidos que se impusieron en ese currículo los vuelve una realidad. Entonces, estos dos elementos son inseparables, se complementan. El uno nos da el camino, que es el currículo, y la didáctica nos va a dar esas herramientas. Saludo aquí a Majo, que se acaba de unir. Estamos esperando a las demás personas para poder que no se pierdan esta live de hoy. El currículo entonces es este tipo de saberes, de experiencias, de vínculos que tiene ese aprendizaje con el mundo. Lo que requieren pues esas nuevas generaciones en su profesión y oficio. Eso es el currículo. Y la didáctica se ubica en el campo de la práctica porque es una acción y da sentido a esa enseñanza y a ese aprendizaje. Sigo saludando aquí a Arteaga, quien se acaba de unir. Muchas gracias por estar. Ambos tienen un espacio común. ¿Y cuál es ese espacio común? Es el espacio educativo. Ambos tienen y comparten ese espacio. La didáctica es un proceso mucho más crítico y reflexivo, claro, porque le da al profesor o al mediador las herramientas para identificar cómo desarrollar esas estrategias de enseñanza, aprendizaje, a través de qué, de criterios orientadores establecidos en el currículo y en correspondencia con el área de campo o estudio específico. Entonces estos dos elementos son de suma importancia porque hacen la vida dentro de la educación, pero mucho más son más importantes para quién, para ese mediador o ese formador, porque al contemplar el currículo y la didáctica, él mirará qué contenidos y saberes va a especificar y qué estrategias o recursos va a utilizar. Algunos dicen, no, son dos campos diferentes. No, se complementan, porque el uno determina ese proceso pedagógico a seguir, que se traduce ¿dónde? En la didáctica en el aula. El currículo, entonces, les voy a repetir estas palabras. Tiene el qué, el fin, el norte, tiene los resultados de aprendizaje, tiene los estándares a alcanzar, como esas habilidades y competencias, y tiene esa visión macro del proceso educativo. En cambio, la didáctica nos da cómo, el medio, el camino,
las técnicas, los métodos, estrategias para lograrlo y la aplicación micro dentro del aula, y nos da también la retroalimentación. ¿Por qué? Porque nos retroalimenta cómo fue ese proceso de enseñanza-aprendizaje que se dio dentro del aula. Fíjense que son dos elementos muy importantes que nosotros a veces olvidamos, que como educadores los debemos tener porque nos guían, el uno en los saberes y el otro en las estrategias o los recursos a implementar. Pero hoy en día tenemos que hablar de un elemento muy importante, que es la innovación educativa en ese currículo y en esa didáctica. La verdadera innovación ocurre cuando el currículo y la didáctica se relacionan conjuntamente. Se dice, a ver, esos saberes sí responden a esas necesidades actuales, a esos intereses, a eso que está pasando en el mundo, y esa didáctica a esas estrategias, tecnologías que estamos utilizando. Entonces, aquí la innovación va a ser como un puente o un motor de cambio que va a incorporar esas nuevas ideas, esos nuevos enfoques, esas nuevas metodologías y recursos que se transforman en esa enseñanza-aprendizaje, buscando responder a retos actuales de la sociedad, a las tecnologías y a las necesidades de los estudiantes, generando una enseñanza más actualizada, más significativa y más transformadora. Esto no se nos puede olvidar, una enseñanza más contextualizada, más significativa y más transformadora. Sigo saludando aquí a Melanie Yabrí y a Arteaga, que se unieron. Repensemos entonces en ese currículo el por qué, el para qué, qué implica entonces pensar en unos contenidos, competencias y objetivos educativos que estén alineados con las demandas de este siglo XXI y del futuro cercano. Por ejemplo, debemos pensar en competencias digitales, emocionales, sociales, junto a las académicas, porque no las debemos olvidar. Diseñar currículos más flexibles, claro, adaptados a esos intereses y necesidades y ritmos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Integrar proyectos interdisciplinarios, donde distintas áreas del conocimiento se agrupen para resolver esos problemas reales que suceden en el mundo actual y a los que se debe enfrentar ese aprendiz. Promover esa educación para la sostenibilidad, lo hemos repetido muchísimas veces, la sostenibilidad es muy importante, la ciudadanía global y la ética global, porque son a lo que el estudiante se va a enfrentar hoy en día, es decir, currículos integrales, currículos que contemplen todos esos aspectos. Y en la didáctica, esa innovación, ¿cómo se da? Y cómo se aplica y cómo se transforma en esas estrategias, recursos y relaciones pedagógicas para lograr esos aprendizajes más significativos. Entonces tendríamos que hablar de metodologías activas, como el aprendizaje basado en problemas, en proyectos, el aula invertida, de la que nosotros ya hablamos en antiguas slide, el aprendizaje en servicio, en retos y la cooperación entre unos y otros. Usar tecnologías, por ejemplo, los simuladores, la inteligencia artificial, la realidad aumentada y la robótica. Sigo saludando aquí a Mel Llave 2007, que se unió, a Majo, que están aquí unidas en este momento. Tenemos que promover entonces evaluaciones formativas diferentes, más centradas en el proceso, más que en la evaluación numérica o en la evaluación escrita o en la evaluación memorística. Promover entonces ese rol activo del estudiante, que debe ser ese protagonista importante de ese aprendizaje, y integrar ese aprendizaje emocional y social en ese proceso didáctico, muy importante. Fíjense que lo repetíamos en lo que decía
el currículo de ese aprendizaje social, de ese aprendizaje digital y emocional, y aquí también lo vamos a tener en la didáctica. Debe haber entonces una articulación permanente entre el currículo y la didáctica, mirándolo como algo flexible, actualizado, donde el docente se convierta en un diseñador de experiencias de aprendizaje y el aula en un laboratorio de experimentación. Ojo con esta palabra, aula, un laboratorio de experimentación pedagógica. ¿Para qué? Para mejorar esa calidad del aprendizaje, formar ciudadanos críticos, creativos, éticos, capaces de adaptarse a esos contextos cambiantes. Esto que nos está diciendo a nosotros la innovación en el currículo y en la didáctica es muy importante tenerlo bien en cuenta cuando miremos esa planeación curricular y miremos todas esas cosas que debemos tener nosotros en esa didáctica. Entonces, ¿esto nos sirve para qué? Para vincular a ese mundo social y laboral, para tener inclusividad y equidad, garantizando el acceso a una educación de calidad para todos los seres humanos. Creatividad, escenarios educativos propicios para que podamos fomentar esa creatividad y preparar al aprendiz para enfrentar esos desafíos del futuro con soluciones innovadoras. Por eso es que debemos tener y mirar la innovación educativa. Debemos tener pertinencia, eficacia y eficiencia. Debemos tener personalización y adaptación del currículo a esas necesidades y estilos propios de aprendizaje que tiene cada aprendiz, promoviendo itinerarios educativos individualizados. Cosas muy importantes a tener en cuenta. En conclusión, porque hoy dije que iba a dar una live un poco más corta, porque estoy en un sitio muy difícil, debemos preparar para el futuro a ese estudiante con habilidades para adaptarse a esos entornos laborales, cambiantes y emergentes, desarrollar habilidades relevantes de pensamiento crítico, de resolución de problemas, de creatividad y de colaboración. Miremos la individualización de ese aprendizaje, motivémoslos al compromiso, a que tengan mayor interés por participar en el proceso, a una preparación para que tengan conciencia y capaz de colaborar con el entorno diverso, y a pensar y a cuestionar, sintetizar y a evaluar la información para la toma de decisiones informadas. Voy a terminar con esta última palabra, aunque la live se hizo más corta. La innovación conecta el currículo y la didáctica. Si uno cambia, el otro debe transformarse. Yo creo que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y como les decía, hoy la live la hacía mucho más corta porque estoy en un sitio con mucho movimiento, con mucha gente, entonces no pudimos encontrar otro sitio porque no estábamos ni en nuestra oficina ni en nuestra casa. Quiero saludar a Ángel Unicet, que se unió, a Ray Rincón y a todas las personas que hoy estuvieron. Muchas gracias por estar y nos veremos en próximas oportunidades. Hasta luego y hasta dentro de unos días que podamos seguir con la live. Muchas gracias. Desde Acopán, un saludo muy grande para todos, muy amable. Ay, perdón de la página. Ay, finalizar.